Tengo el honor de presentar al doctor Alfredo Jerusalinsky, psicoanalista, maestro en psicología clínica, doctor en psicología de la educación por la Universidad de Sao Paulo, donde fue declarado de notorio saber. Es miembro de la Asociación Lacaniana Internacional, presidente honorario de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia y del Centro Clínica Doctora Lidia Corián. Asesor de Clínica e Investigación del Instituto de Prevención de la Desnutrición Infantil del estado de Ceará, Brasil. Ha escrito más de 400 artículos y es autor de 14 libros, 83 en coautoría. La conferencia que nos presenta el día de hoy se titula Ciencia, Verdad y Psicoanálisis en la Posmodernidad. Le damos la palabra al doctor Jerusalinsky. Por la dificultad en la pronunciación de mi nombre que el amigo Héctor Gallo tuvo, lo voy a ayudar un poco, si me permite. Jerusalinsky quiere decir hijo de Jerusalén, lo que quiere decir que con los palestinos tengo algunos millares de años en común y espero que eso lo tengan presente más allá de mi condición de judío, porque justamente del lazo social es que estamos hablando. Y entonces lo que vale es poner en relieve esos caminos, esos lazos, a través de los cuales circulan libremente los significantes que nos permiten entendernos unos a los otros, más allá de la voluntad de violencia que el poder suele imponer. Espero que con eso saldemos la duda. Digo porque ese es uno de los problemas con los que tropezamos, justamente el suponerle al otro más allá de lo que el otro dice. Claro que sabemos en tanto analistas que eso es inevitable, porque sabemos que lo que se dice acaba vehiculando más decir de lo que está dicho. Por eso, entrar más allá de los supuestos es fundamental y espero que eso nos una. Nos una no para ser uno, ni siquiera para pensar todos iguales, sino para permitir escucharnos los unos a los otros. Porque de una cosa sí sabemos. Sabemos que el lenguaje es lo que nos ha permitido el ejercicio de esa suposición, pero sin que ella, esa suposición universal, ese malentendido universal, pero sabemos que es precisamente ese malentendido que torna nuestras relaciones y nuestros días, nuestra vida interesante. La pulsión de vida navega por ahí. La pulsión de vida navega precisamente por los significantes que hacen cadena y que no se cortan por el supuesto. La suposición implica prejuicio. Claro que debo dejar bien claro, por esto mismo, que yo sé muy bien que al compañero Héctor Gallo me unen muchísimas más cosas que estas que en la suposición podría haberse deslizado, y que nada de su voluntad está en calificar.
simplemente me permití aprovechar el malentendido. El malentendido que no es el que produjo, sino que es un malentendido que puede deslizarse. No que pueda deslizarse por lo que él dijo, sino por lo que cualquier otro podría escuchar. Quiero marcar posición por eso. Dejar a salvo mi pellejo. Gracias, Héctor. Además, con tu trabajo, la calidad de él desmiente cualquier preconcepto que podría ser atribuido a vos o a mí. Gracias. Lacan nos dice que lo peor, y me estoy refiriendo precisamente a su seminario 19, lo peor es creer que sabemos quién somos. O sea, suponer que sabemos todo lo que decimos. Sabemos todo el alcance de lo que nuestra cadena significante significa. Bien, que Lacan haya utilizado, se haya valido de un gerundio sustantivado para denominar el campo de la palabra, o para centrar el campo de la palabra, a saber, significante, es un gerundio sustantivado, es como significando, pero tomado como sustantivo, entonces significante, como sexuación, o sea, producción del acto de sexuar. Lacan tiene preferencia por estos gerundios sustantivados, porque no congelan el sentido, quiere decir, son actos, son sustantivos colocados en acto, que es la función del analista, colocar en acto el significante, la palabra. Colocarla en acto implica correr riesgos, por eso me atreví, la osadía de abusar de la confianza de mi compañero. Y insisto en él porque me resultó simpático, justamente. Y porque aprecié sobremanera lo que él dijo. Justamente, valerse de los ejemplos clínicos es lo que nos ha enseñado psicoanálisis del lado de los seminarios, valiéndose de ejemplos clínicos que a cada paso sean capaces de capturarnos enunciación. Eso es lo que hace de alguien un psicoanalista capaz de transmitir, justamente colocar en acto el significante que representa un posible sentido que no queda definido nunca. Justamente la posición del analista y su habilidad, su arte, es que el significante no quede definido en su sentido nunca. Es por eso que los psicoanalistas defendemos la angustia. La angustia podemos considerarla una conquista del ser humano. En realidad no tenemos certeza, pero podríamos afirmar con una cierta plausibilidad que las otras especies, las no humanas, no sienten angustia. Pueden sentir miedo, inhibición, no sabemos de sus sentimientos, pero angustia, o sea, carencia de objeto, podemos afirmar que es muy difícil que un tigre sienta carencia de objeto. Carencia quiero decir que le haga falta. No es que no se disparen en él periódicamente por el estado de celo
la necesidad de encontrar una tigresa bonitiña. O la inversa, digo, precaviéndome por los efectos que hoy podría tener una mala conjugación en el campo del género. Ustedes saben que hoy el género irrita, entonces mejor decir tigre, tigresa, barra tigresa. Bien. Decía, no es que no lo inquiete su bombardeo periódico hormonal, pero ciertamente fuera de ese periodo, digamos, inquietante, la evocación del objeto no es lo que guía su comportamiento ni sus actos, si es que podemos hablar de actos entre los tigres. Precisamente porque no hay representación del objeto, justamente porque la urgencia no lo promueve a ir a buscarlo. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo hacen los caballos marinos para encontrarse y reproducirse? Porque ciertamente no hablan y viven en lugares distantes. Leí hace poco un estudio sobre la comunicación entre los caballos marinos. Vean, les recomiendo, es una muy buena lectura para psicoanalistas. Justamente porque los caballos marinos están en la inversa. O sea, no es que emiten un sonido o una vibración. La verdad es un mensaje químico. Ahora, ¿cómo saben en medio del agua salada que esa molécula recorrió ese camino para ellos hacer la inversa y encontrarse con la caballa barra o marina? No se sabe. Les adelanto que esa investigación es un fracaso. Pero tal vez por eso me apasionó, porque dije, un pedacito del humano estaba ahí, en ciernes. Necesitó millones de años para concretizarse de otro modo, pero un fracaso amoroso. Por eso pensé, ¿no? Lo humano de alguna manera estaba ahí. Pero claro, precisaría de mucha fe científica para pensar que el sistema hormonal del caballo barra A marina hubiese llegado, atravesado millones de años para quedar sedimentada en nuestra herencia genética, ¿no es cierto?, para movernos en dirección a, y ahí sería un problema, ¿en qué dirección nos movería? Porque ¿sería de una mujer o de un hombre? ¿O sería de un caballo marino, una caballa marina? No me atrevo a decir yegua marina porque ahí se armaría la... Digo no porque hubo muchas transformaciones, ¿no? Desde aquel, desde más o menos, se calcula que los caballos marinos existen desde hace unos 60 a 70 millones de años. ¿Por qué me detengo en esto? Porque, por causa de Lacan. Lacan tiene la culpa de que yo me haya interesado en los caballos marinos. Este tipo, Lacan, te lleva a cualquier lado. Lacan dice, y lo dice en el libro de Un discurso que no fuese del semblante, el seminario 18, dice que somos parletres, o sea, seres hablantes,
por algo que le ocurrió a nuestra sexualidad. Y continúa, no sé de qué eso se trata. Dejo a ustedes la tarea de averiguarlo. Qué tipo, ¿no? Miren la tarea que nos dejó. Por eso, más una vez, nos sentimos impulsados a aventurarnos en terrenos que no fueron explorados previamente, que justamente eso es lo que la enseñanza de Lacan todo el tiempo hace. Por eso los sustantivos, los gerundios sustantivados. O sea, no nos da las soluciones, nos plantea el acto, nos impone, el acto nos envuelve en el acto de lanzarnos a indagar lo que todavía no se sabe. Peor todavía, cuando llega al final de su enseñanza, me refiero al seminario 24, él dice que no tengamos esperanzas, de encontrar la solución a todos los problemas que nos vino planteando durante 40 años. Él dice que los humanos tenemos la manía de preferir la esfericidad. La esfericidad quiere decir que la figura que más nos gusta es la esfera. Eso no es nuevo. Ustedes saben que la esfericidad era la figura preferida de Pitágoras. Y estamos hablando de 600, 700 años antes de Jesucristo. Lacan se interroga, ¿por qué será que los humanos transformamos todo en esferas? El espacio sideral es esférico. El Big Bang tiene que cumplir las reglas de la esfera. O sea, algo cuando explota, sus partículas tienen que dispersarse de un modo simétrico. ¿Quién estuvo ahí para atestiguar que la cosa era una esfera? ¿Hay alguien aquí que pueda testimoniar? ¿Por qué la esfera? Más aún, esta es la conclusión de Lacan, el seminario 24, sobre la cuestión de la felicidad, es la conclusión de toda su exploración en el campo de la topología. Justamente él se aventura en la topología para ver cómo nos las arreglamos los humanos para escapar de las torsiones que sufrimos. Y que las sufrimos inevitablemente. O sea, el significante se nos cae. Héctor habló preciosamente de cómo se cae la figura paterna. Justamente esa en la que el significante se sostiene precariamente haciendo nombre, quiere decir haciendo punto de referencia, que se cae. En su extensión, en su recorrido, se cae. Hoy podemos atestiguar que eso se cae como nunca. Digo, en nuestra posmodernidad, hipermodernidad, modernidad, etc., sí, atestiguamos, vemos, sufrimos la caída del Padre. Y cuando digo la caída del Padre, me refiero a dos caras de esa cuestión. Una, la caída de la función paterna, o sea, del estatuto simbólico de ese padre, y la caída del padre en cuanto a la caída de la masculinidad, que era la figura, la imago imaginaria, entonces la figura esencialmente imaginaria en la que se sustentaba durante siglos, tal vez milenios, ese significante del nombre del Padre. Estamos tan acostumbrados por la historia
tan tomados por la historia a que eso se asegura en la masculinidad, que la caída de la masculinidad nos provoca un cierto horror y, bueno, todas las cuestiones de género que enseguida voy a abordar. Pero tenemos esa cara, la caída de la masculinidad, asociada a la caída de la función. Para decir de un modo resumido a qué estoy me refiriendo especialmente en la caída de la función, me refiero especialmente a la pérdida de polisemia del nombre del padre. Que el nombre del padre pierde posibilidades de se abrir en abanico para pluralizarse. Alfredo, mi homónimo, no estoy acostumbrado porque en general en las reuniones, en los congresos, yo suelo ser el único Alfredo. Lamento, Alfredo, pero nos hemos quitado la exclusividad recíprocamente. Lo que por otro lado es alentador porque por ahí podemos ser más polisémicos. Ayer cuando vos me decías, ¿no? Alfredo, yo te pregunté en el almuerzo, no sé si fue hoy o ayer, te pregunté a qué Alfredo te estás refiriendo, si estabas hablando con vos mismo o conmigo. Uno nunca sabe. Bueno, como ven, la polisemia divierte. A pesar de ser la misma palabra, sus significados se han abierto. Claro, si se han abierto, quiere decir que las direcciones, los sujetos implicados, el discurso de referencia, se multiplican. No quedamos confinados a una única referencia. Bueno, eso es lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, justamente el cierre del abanico de las significaciones posibles de los nombres del Padre. No es por casualidad que Lacan lo pluraliza, que se inquieta de aquella equivocación de haberlo dicho en singular. Bueno, no tengamos miedo de equivocarnos. Si Lacan se equivocó, ¿cómo no nos vamos a equivocar nosotros? Y bienvenido sea, justamente porque es ahí que se abre la polisemia. Cuando estamos en una sesión de análisis y un analizante se equivoca, nosotros no abrimos una botella de champán porque somos discretos, pero muchas veces nos da ganas. Sobre todo si se trata de un neurótico obsesivo que viene contándonos la misma historia ya hace 40 sesiones. Arthur Miller, el que fue marido de Marilyn Monroe, tiene, según Grimson, el analista americano, tiene hasta ahora, que se sepa, el récord mundial de sesiones en silencio, 32, sin decir una palabra ni estornudar, nada. Más polisemia que esa, imposible. El problema es que hay una diferencia de la puesta en acto, de la función polisémica, o la suspensión del sentido absoluto porque no hay acto. Digamos, no es una virtud del análisis de Arthur Miller que él se haya quedado callado 32 sesiones, porque si no van a salir de aquí, van a ir a su analista y lo van a torturar
diciendo yo me callo la boca porque Jerusalinski me recomendó. Bien. Esto es lo que se llama una estructura. ¿Por qué la esfericidad? Porque la esfera es la única figura topológica totalmente simétrica, independientemente del punto en el que se coloque la marca. A todo punto que se marca le corresponde uno totalmente equivalente de función idéntica topológica en el lado opuesto. Quiere decir, se torna en una esfera todo previsible. Es la previsibilidad máxima. Si yo estoy en este punto y camino lo suficiente, vuelvo al mismo punto, tranquilo. Hay esfericidades parciales, como la de un tubo, de un toro, por ejemplo, que nos engañan. Nos engañan porque si partimos de un punto, para llegar al mismo punto, tenemos que tener un cuidado enorme de no deslizarnos para ningún costado. Tenemos un milímetro, chao, no nos encontramos nunca más. O sea, no nos encontramos más con nosotros mismos. En cambio, la esfera es una garantía. Por eso, en realidad, los principios de la ciencia que pretenden la certeza y la garantía de encontrarse con lo mismo son esféricos. Quiere decir, demandan la identidad. La ciencia ha aprendido a partir de la esfericidad. Vean que se le atribuyó a la Tierra una condición de esfericidad mucho antes de haber recorrido suficientemente para verificarla. ¿No es verdad? La revolución copernicana comenzó mucho antes de la posibilidad del cálculo geométrico de la esfera. Porque ustedes saben cuándo 3, 14, 16, que es la cifra de la ecuación de la esfera, del círculo, que es el modo de medir y tener la certeza de que el corte de la esfera es siempre por el mismo lugar, pi 3, 14, 16, que en realidad está mal dicho. No es 3, 14, 16, es 3, 14, 1, 9, 3, 14, 1, 1, 3, 14, 1, 2, 3, 14, infinito. O sea, cuando nosotros hacemos el cálculo de del perímetro del círculo, en realidad cometemos siempre un error. Tal vez sea por eso que algunos edificios se caen. ¿Hay algún ingeniero por aquí? Tal vez sea por eso, ¿no?, que las cosas no cierran. Porque en realidad la preocupación por calcular pi, que pasó a llamarse pi a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, vean, ¿no?, que la esfericidad llegó muy tarde en cuanto a cálculo. El descubrimiento de la imprecisión en la ciencia apagó, derrotó, hizo caer el orgullo narcisista de los matemáticos que creían haber descubierto finalmente, después de 2000 años de investigación, la investigación comenzó con Pitágoras,
Pitágoras era un obsesionado por encontrar la fórmula definitiva de pi, que en aquella época ni se llamaba pi. Pi se llama así porque pi es la letra con la que comienza perímetro, que es una palabra griega. Por eso pi. Bien. Vean la historia de las palabras, ¿no? Cuando nosotros nos detenemos en ellas, cómo nos revelan cosas por las que hemos trabajado los humanos durante millares de años, sin darnos cuenta que estábamos repitiendo un error. Traje esto de pi porque estoy leyendo un libro que se llama El asesinato de Pitágoras. Se los recomiendo. Marcos, ¿cómo se llama? Marcos Chicot, el autor. Es un romance bien documentado históricamente acerca de la ilusión de encontrar la cifra universal. Ilusión y objetivo, deseo fundamental de Pitágoras, que después se transformó en la obsesión de todos los que hicieron filosofía de las ciencias y lógica matemática. Me detengo en todo esto porque no les resulta extraño a ustedes este asunto de la ciencia se concentrar en producir experimentalmente resultados idénticos. O sea, la identidad requiere un cálculo perfecto. Bueno, ustedes saben que Descartes, en 1619, él escribe y publica el Discurso del Método, cuando apenas tenía 19 años. Así que la mayor parte de los que están aquí ya hemos perdido las esperanzas de ser genios. Bien. Y aunque les parezca mentira, él escribió el Discurso del Método en una carpa militar, porque él era capitán del ejército. Ustedes apostarían que un capitán del ejército retirado, ¿no?, como está en Brasil hoy de moda, en las elecciones que están por ocurrir fraudulentamente, y si ese pudiese escribir algo semejante, enseguida podemos decir, eran otras épocas. Pero ¿por qué esas épocas viraran esta? Parece que no tiene nada que ver con el pensamiento científico, pero detengámonos un poco. Detengámonos justamente en que Descartes es el primer filósofo en Occidente que insiste y lo realiza para que su libro, El Discurso del Método, sea publicado en la lengua de todos, o sea, en francés, porque hasta ahí se publicaban en latín. Bien. Quiere decir que él fue el primer fabricante de un laptop en la historia, porque uno compraba ese librito, se lo llevaba a casa y si aplicaba el método encontraba una verdad particular, que es lo que uno hace hoy con el Google, más o menos. Uno se compra el laptop, se lo lleva a casa, lo enchufa y busca una verdad. Ese método, que tiene 4 pasos fundamentales, va resultando poco a poco insuficiente para dar cuenta de los errores, para explicar por qué los experimentos no dan idéntico. Por una razón muy sencilla, porque el evento siguiente al primero no es el primero, y por lo tanto
las condiciones de control de variables cambian. Por infinitesimal que sea ese cambio, como en el 3.14, 19.6, bla, 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 bla. Por infinitesimal, el error se multiplica. Y a medida que se aleja el evento del experimento inicial, se aleja cada vez más. Veamos, voy a contarles una pequeña historia, si me permiten, ¿no? Y si no me permiten también, así que, bueno. Corrieron el riesgo, me invitaron, ahora ya está. Bueno, en la década del 90, 1990 y alguna cosa, el neurobiólogo Rizzolatti, que dirige un laboratorio de neurociencias en Bolonia, Italia, descubrió, él se tornó famoso porque descubrió lo que se llaman las neuronas espejo, que son neuronas que son especializadas en nuestro cerebro en reconocer lo que se repite, o sea, lo que es idéntico, o muy parecido, o es homólogo, o es análogo. Escenas, caras, personas, situaciones, objetos. Él lo descubrió porque, experimentando en los ratoncitos, que tienen un cerebro bastante parecido con el nuestro, lo que no nos gusta para nada, encontró que cuando estas neuronas estaban lesionadas, el pobre ratoncito no reconocía a nadie, más o menos como una enfermedad de Alzheimer y artificialmente producida. Y entonces, entre otras cosas, en este laboratorio se experimentaban medicamentos psicotrópicos. Y entonces, ustedes saben que la ciencia contemporánea, para poder controlar el conjunto de las variables, tiene que reducir el conjunto de las variables a aquellas que son controlables, o sea, 3 o 4. Si tiene 20 variables a controlar, se le escapan. Por eso hace recortes muy pequeños de lo real. Como diría Lacan, objetos A minúsculos, para someterlos a las mismas transformaciones, cuidando que ellos tengan pocas variables a variar, o sea, pocas variantes. Cuando puede controlar estas variables, tiene más probabilidad de producir un resultado idéntico. Es por eso que los ratoncitos de laboratorio, que son muy caros, les adelanto, aunque parezca que esto no tiene nada que ver con el psicoanálisis, cuando yo termine de hablar de aquí a un año, van a ver que tiene todo que ver con el psicoanálisis. Estos ratoncitos de laboratorio son muy caros porque tienen que pertenecer a la misma cepa genética. Tienen que tener el mismo origen de ADN, porque si no los resultados van a ser diferentes. Y tienen que tener la misma alimentación. Claro que no pueden elegir su par amoroso, vean que delicadamente lo digo, o sea, no pueden reproducirse, lenguaje científico, con quien quieren, sino que son inseminados artificialmente y siempre del mismo esperma. O sea que son como los potros padrillos, ¿no? Tienen uno que es el privilegiado. No muy privilegiado porque nunca ve a la compañera, ¿no? Bien. Resulta que los experimentos
dan más o menos igual. Quiero decir, cuando se le aplica un psicotrópico a un ratoncito, el resultado en su humor es más o menos el mismo que en los otros ratoncitos, casi igual, lo más idéntico posible. El nivel de variabilidad en estos casos es de 0,05. Quiere decir, tiene que tener el 85% aproximadamente de certeza de que va a dar lo mismo. Entonces, un alumno de Rizzolatti dice: doctor, a mí se me ocurrió una cosa, ¿no será que los resultados se están dando siempre igual porque los ratoncitos pobrecitos son todos igualitos y viven la misma vida? ¿No será que ellos están todos igualmente deprimidos? Y dice: yo le propongo una cosa, hagamos una especie de parque, de una caja de vidrio, ¿no? Como en la que están los ratoncitos, que sea una especie de parque de diversiones de los ratoncitos, ¿no es cierto? Entonces criamos ratoncitos que comen, eligen entre 5 comidas diferentes, aprietan botoncitos y apagan la luz o encienden la luz, y además, entre ellos, cuando quieren y con quien quieren. Dice, buena idea, y dice, les aplicamos los psicotrópicos a ver qué da. Dio todo diferente. Y resultados inválidos. Los ratoncitos estaban súper felices, por supuesto. Ahora, ¿a quién nos parecemos más nosotros? ¿A los ratoncitos del parque de diversiones o a de las cajas controladas? Digo como primer acercamiento a la metodología científica usada hoy. ¿Cómo es que le depositamos tanta confianza a eso? ¿Cómo es que suponemos que esa molécula del caballito, caballa, marino, vino atravesando toda la evolución de las diferentes especies para llegar a nosotros igualita? Por lo menos igualita, digo, en cuanto a su sustancia fundamental, o sea, a sus moléculas componentes. ¿Cómo se supone que nuestro mecanismo de reconocimiento de lo idéntico o de lo diferente es equivalente al de un ratoncito que, pobrecito, no le dejaron hacer nada a su elección en su vida? Ahora, nosotros sabemos que hay entre los humanos algunos que se ven extremadamente confinados con el abanico de elección de formas de representarse en el discurso social, cada sujeto en la cadena significante que lo representa, elegir cuál es el punto de intersección con ese abanico, y sabemos que el discurso social puede ser muy cruel en sus diferentes maneras y cerrar el abanico hasta no le dejar ninguna elección posible, o poquísimas, o algunas apenas, o elecciones de tiempo transitorio, quiero decir que se sabe que se van a cortar, lo que se llama la neurosis de destino, por ejemplo. Porque ¿qué es una neurosis de destino? Es saber inconscientemente, por eso la angustia inexplicable, cada vez que el sujeto da un paso adelante, de la fantasía de la catástrofe inminente. ¿Por qué? Y porque hay algo que le anuncia que esta cadena significante con la que él se representa, más adelante se va a cortar. Y no va a ser él el que la corte, va a ser el otro. Bien. Hace más o menos
40.000 años, Homo sapiens, me refiero a la edad del Homo sapiens, que después de haber derrotado al Neanderthalensis, hizo de la superficie del planeta un lugar de colonización del ser hablante. Porque según estudian antropólogos históricos con toda seriedad, como por ejemplo el británico Terence Deacon, autor de una maravillosa investigación que está publicada en un libro en inglés que se llama The Symbolic Species, la especie simbólica. Se los recomiendo, si leen inglés, por favor, léanlo, es muy importante. Él no tiene nada que ver con el psicoanálisis, pero él llega a la conclusión, por ejemplo, de que la derrota que los Homo sapiens lograran sobre los neandertales fue gracias al lenguaje. Justamente porque el lenguaje les permitió alianzas a distancia que los neandertales no podían hacer sino en presencia. Con lo cual nacieron las estrategias militares y por lo tanto la posibilidad, la planificación, la anticipación en el tiempo, etc. Somos seres hablantes por algo que le ocurrió a nuestra sexualidad. ¿Qué le ocurrió a nuestra sexualidad en la evolución de las especies? Ahí nos tornamos darwinianos los psicoanalíticos. Y Lacan se torna darwiniano, porque de esto que estoy hablando Lacan habla. ¿Qué le ocurrió a las especies? Desde las especies más elementales, como los coacervados o las aguas vivas, la cantidad de comportamientos adaptativos y la complejidad de los comportamientos adaptativos fue creciendo en complejidad y en número. Digo, los comportamientos adaptativos que se almacenaron en la memoria genética de cada especie, ahorrándole el trabajo de fundar escuelas para medusas. Las medusas no tienen escuela, los tigres tampoco. Los elefantes no sabemos, pero tal vez puedan y no sepamos. Pero digamos, en la evolución de las especies, el número y complejidad de los comportamientos adaptativos fue increyendo. Lo que quiere decir en términos desde la perspectiva psicoanalítica, que el objeto fue creciendo. El objeto de la satisfacción en toda su forma fue creciendo de referencia. Creciendo quiere decir que las especies se tornaron más dependientes de un determinado objeto. Porque el nivel de complejidad aumentó mucho y digamos que la cantidad de comportamientos instintivos relativos a ese objeto también creció mucho. Eso es lo que pasa desde las medusas hasta los monos. En esto debo agradecerle, ustedes deben saber que citar a los autores de las ideas es muy importante, ¿no? Bueno, yo voy a citar al autor de esta idea, es mi hijo, que es biólogo, que me contó todo esto. Yo dije, uy, me viene tan bien para una clase de psicoanálisis. Bien. La memoria genética entonces fue creciendo. Por algo que le ocurrió a nuestra sexualidad, la memoria genética acerca del objeto que nos conviene desapareció. ¿Por qué desapareció? Bueno, hay una serie de explicaciones antropológico-históricas
que no voy a entrar en ellas, pero tienen que ver con esa guerra entre los neandertales y los Homo sapiens. Si quieren, en otro momento hablo más de eso, pero no me va a dar el tiempo si no. Pero, digamos, ¿no? El lenguaje adquirió una relevancia en la vida de los humanos. Les permitió sobrevivir, y los que sobrevivieron eran los hablantes. Y en los hablantes la representación del objeto había caído, el objeto real había caído. Y entonces la memoria genética encogió y pasó a depender de la memoria del lenguaje. Y el lenguaje entonces es el que soporta la representación del objeto. Por lo tanto, para poder soportarla, precisa estar vacío para que le entre el objeto que viene en ese momento, para justamente rellenar el lugar que quedó vacío. Quiere decir que el descubrimiento de Freud tiene toda la razón cuando dice que lo que rige nuestra relación y con el mundo, lo que rige nuestro goce y nuestro placer, es el principio del placer. Todo lo que se encuentra bajo el principio del placer es sexualidad. Quiere decir, la sexualidad deja de ser solamente genital y reproductiva. A partir de Freud se reconoce que todo lo que es regido por el principio del placer, todo objeto que entre ahí en el principio del placer, es del orden de la sexualidad. Quiere decir que la sexualidad cambia su extensión. Ya no es el objeto fijo, no es ni el pene ni la vagina, es todo y cualquier objeto o ninguno que sea regido por el principio del placer. Es eso que le pasó a nuestra sexualidad. Y es por eso que puede ser extraordinariamente erótico ver una elefanta vestida con encajes de renda oscura baby doll. Cosa que les garanto al elefante, porque esto sí me lo contó mi hijo, ¿no? Al elefante no le hace ni cosquillas. O sea, él me dijo, papá, a la elefanta se la podés pintar, al elefante del color que quieras, que el asunto es otro. Pero nosotros elegimos el color, ¿no? El color de la vestimenta, en fin, no voy a entrar en detalles porque cada uno tiene su rica imaginación al respecto, interminable. Bien, le ocurrió a nuestra sexualidad. Pero la industria no soporta el lugar vacío de objeto. La industria tiene que saber. No le podemos decir a la industria, los psicoanalistas de asesoramiento industrial no hay, que yo sepa, ¿no? De marketing sí, ¿no? No son psicoanalistas, pero digamos son psicólogos, ¿no? Pero, digamos, un psicoanalista, asesorando una producción industrial, me parece que no debe haber. Justamente porque el asunto es cómo invertir la demanda, como dice Bauman, ¿no? O sea, cómo provocar que en lugar de yo producir, me pongo en la posición del capitalista, ¿no? Yo producir lo que el pueblo me demanda, le tengo que enseñar al pueblo, disculpen, esto es una metáfora, y claro que no digo yo esto, lo dice el capitalista, le tengo que enseñar al burro del pueblo que él tiene que pedirme lo que yo puedo fabricar y lo que yo quiero fabricar, aquello que me produce
que me produce lucro. Es la inversión de la demanda, no la inversión de la demanda a la que se refiere Lacan, que es la que sostiene el deseo. Me refiero al seminario 6. Los dos toros enlazados, donde se pasa del deseo a la demanda y de la demanda al deseo. O sea, esa inversión es otra. Lacan habla de la inversión de la demanda en el siguiente sentido. Imagínense que llegan a casa y ustedes están con muchas ganas de ir al cine y su compañero / compañera está de chinelas, de batón, todos los pelos ya todos desgreñados porque acabó de lavarse la cabeza, y mirando la novela. Y uno llega y le dice, querida, ¿no tenés ganas de ir al cine? Es obvio que ella ganas no tiene. Pero uno se tira el lance, ¿no? De que ella lo ame suficiente como para decir, me sacaste las palabras de la boca. Estaba pensando justo en eso. Mira, somos almas idénticas, pensamos lo mismo, ¿no? Y haciendo, ¿no? Oculta, ¿no? En el baño, se peina, etcétera, y van al cine. En el cine ella se queda dormida, pobrecita, ¿no? Y él le va a recriminar, no me deseas lo bastante. Ese es el pasaje de la demanda al deseo en la inversión de la demanda. O sea, yo le hago llegar una demanda invertida. Es el secreto del amor. Se los pasé, aplíquenlo. Es el secreto del amor porque justamente es lo que hace que el otro ponga en juego su deseo. Y el otro piensa, si yo no lo desease tanto, ni loca me sacaba las chinelas. Pero pone en juego el deseo. Lo pone a prueba, lo ejecuta, lo pone en acto. A la quinta vez que el tipo hizo la inversión de la demanda y ella no se sacó las chinelas, no le comunica más que él tiene ganas de ir al cine. ¿No es así? Quiere decir, el enlace del deseo se apaga. A eso lo llama Lacan la inversión de la demanda. Y que por eso dije, la demanda cuando está ahí es necesariamente invertida para que el pasaje del deseo se efectúe. Pero lo que hace la industria capitalista no es esa inversión. Lo obliga al otro a consumir solamente lo que a mí me conviene producir. Quiere decir, aprovecha lo que en la evolución de las especies se ha tornado lugar vacío de objeto, que es lo que nos permite evocarlo en el campo del lenguaje y por lo tanto elegirlo antes del objeto estar ahí. ¿Qué es lo que permite que un analizante llegue a la sesión de análisis y le diga a su analista, estoy buscando un hombre? Disculpen, pero como yo soy hombre, siempre supongo a la mujer deseándome. ¿Qué le vamos a hacer? Lacan decía, cuando uno habla como analizante, no hay ninguna otra posibilidad, así que interpreten lo que quieran. Cuando justamente se supone al otro en posición deseante, es que uno tiene el coraje de producir la demanda invertida, si no, no pide nada. Pero aprovechándose de ese lugar vacío de objeto,
la civilización actual, que se centra en el objeto desde Descartes, y ahí voy a volver a Descartes después, aprovechándose de ese vacío y del conocimiento que de ese vacío se ha producido, diseña el objeto que sería capaz de producir el placer necesario. Lo que pasa es que el principio del placer no cierra objeto. Quiero decir que él no hace un diafragma que define el objeto mismo. Por eso cuando una señora llega a mi diván y me dice, vengo acá porque estoy en busca de un hombre, es legítimo que yo le pregunte cuál. Justamente porque ella va a tener que hacer, ella puede decirme, no sé, y entonces yo le voy a decir que hable, porque hablando va a aparecer la representación del hombre que ella está dispuesta a buscar. Puede ser que necesite hablar una semana, o 5 años, o 20 años, no sé. Depende de la resistencia que yo ponga a las palabras que van surgiendo en la dirección de la puesta en acto del deseo de ella de encontrar un hombre. Pero es legítimo porque la representación de objeto está en el lenguaje. Por eso yo le puedo decir legítimamente, hable, ya que no lo sabe. Su inconsciente va a conducir, si lo deja, si usted se abandona a la libre asociación, la va a conducir a algún lugar que algo de hombre va a aparecer. Aunque más no sea una sombra que después usted tenga que invertir. Bien, es legítimo, pero resulta que ese lugar de objeto es inmediatamente llenado por los avances, entre comillas, industriales. La electrónica, de hecho, llena ese lugar de objeto con todos los detalles, fabricando un objeto que cancela la libre asociación. Quiere decir que el sujeto no hace una exploración, una puesta en acto de su experiencia, de representación de sí con el otro en el campo del discurso, sino que entra en el aplicativo, y me van a disculpar un poco de grosería en las palabras, pero si no, no se denota el catastrófico sentido de esto, efecto de esto. Entra en el aplicativo que diga, interpretan lo que quieran, ¿no? Después esa asociación libre mía, ¿qué le voy a hacer? Mi mujer está por ahí. Aplicativo que dice, morenas, blancas, de cabello negro, de pechos, lo dice con lenguaje un poco más chabacano, pechos de tal tamaño, cintura, etc. Las medidas, ¿no? Y entonces uno clica en esa lupita que es para buscar, como si uno fuese Sherlock Holmes, ¿no? Y sale una lista de señoritas o señoras, y por ahí viene un mensaje la vez siguiente que dice, se olvidó de poner la edad, entre qué edad y qué edad. O sea, viene el objeto prefabricado. Ni que hablar de los sex shops, ni que hablar de los objetos de placer. Los objetos de placer rompen, se anticipan, producen una trágica inversión, que es la inversión del tiempo y del saber. Saber antes de pasar el tiempo. Por eso se concluye, antes de escuchar, antes de comprender, y se concluye antes.
Quiere decir, el objeto está ofrecido, configurado ahí. El hombre, entonces, no es más sapiens. El sapiens está en la máquina. El sapiens está en aquel que gobierna el abanico de la demanda. El abanico de la oferta que él transforma en demanda obligatoria. Es desde Descartes que esta transformación se ha venido produciendo. No tengo certeza de que Descartes sea el verdadero culpable de esto. En realidad, Descartes, siglo XVII, se anticipó a la revolución industrial, pero le ofreció los principios metodológicos de la ciencia que permitió colocar el discurso social a su servicio. Hoy la ciencia está al servicio de la acumulación de capital. No interesa cuál sea el sistema de distribución de renta que gobierne el mundo. De cualquier manera se trata de acumulación de capital. China acumula capital y China decide lo que el pueblo tiene que demandar. Bueno, es por eso, les decía, que la ciencia ha hecho un pacto, como antes lo había hecho la religión, con el poder. El poder y la ciencia están aliados indisolublemente. Por eso la fabricación de artefactos son de artefactos de control del lenguaje. Nosotros participamos de uno de los lenguajes que es el prevalente, que es el lenguaje electrónico, que no es gobernado por nosotros. ¿Quién es el que decide cuáles son los aplicativos que debe haber ahí o no? ¿Cuándo hubo una votación democrática acerca de qué tipo de mujeres tiene que ofrecerme el aplicativo? A mí nunca me preguntaron, pero me ofrecen. ¿Cuál fue el lenguaje que yo prefiero hablar? Les confieso una cosa, si quieren después le hago la demostración. Cansado de que mi celular, cada vez que me llaman, me haga pim, 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 yo compré un aplicativo que no sé de dónde salió, que tiene un poema de Mario Benedetti. Y cada vez que me llaman, lo que me dice mi celular es: yo soy tu amigo, aquel que no te da falsas palmadas. Y me causa una satisfacción como si ese objeto inexistente existiese. Bien, les recomiendo. No resuelve el problema mundial, pero causa menos angustia. ¿Qué es lo que ocurrió desde Descartes en adelante? Quien nos coloca frente a la cuestión de que, antes de eso, hubo quien se anticipó precisamente a este aprisionamiento del lenguaje. Orwell, en 1984, convoca, supongo que sería una reunión de directorio porque no se sabe con quién habla, y les dice: tenemos urgentemente que cambiar el lenguaje, porque la lengua anterior, o sea, la que todo el mundo hablaba, está contaminada de sentidos que no gobernamos. Tenemos que armar un lenguaje nuevo cuyo sentido solamente nosotros sabremos. Ustedes saben que la ausencia de sentido es lo que provoca la angustia, porque justamente es el lugar donde emerge lo real, porque no hay sentido que lo retenga,
Quiere decir, no hay un enredo imaginario que lo detenga. Justamente, ser dueño del sentido genera una situación de poder, de asimetría, donde la cuestión no es esférica. El resultado de la esfera lo tiene aquel que tiene, el resultado esférico lo tiene aquel que tiene el dominio del lenguaje. Aquel que no tiene el dominio del lenguaje no puede encontrar la representación del punto equivalente idéntico en el lado opuesto de la esfera. Por eso es que Orwell tiene razón cuando le hace decir al Big Brother: tenemos que tener el dominio del lenguaje. Es por eso que lo primero que hace una dictadura es adueñarse de los medios de comunicación, adueñarse de la educación, quemar los libros que no dicen lo que ellos precisan que digan. Nosotros estamos asistiendo a ese escenario. ¿Quién es el dueño del lenguaje? Porque es el que domina la circulación del objeto, la supresión del objeto y la oferta del objeto. Y nos transforma en esclavos de esa demanda. Bien, ¿qué es lo que ocurrió desde Descartes hasta el siglo XX? No voy a hacer toda la historia, pero valiéndome del artículo del escrito de Lacan, Ciencia y Verdad, guiado por él, fui a encontrarme con Karl Popper. Karl Popper es el que actualizó, es el epistemólogo que actualizó el discurso del método para el siglo XX. Es un positivista disfrazado. Es el que dijo la famosa frase de, curiosamente, por eso digo es un positivista disfrazado, porque él propone la búsqueda del cálculo que permita el mínimo nivel de error en la repetición de lo idéntico. Es un lógico matemático que auxilia tanto la industria como la producción de objetos, cuanto la investigación medicamentosa. Las ecuaciones que se usan son las de él. Y él dice, para disfrazarse de ecuanimidad, dice: por más cisnes blancos que encontremos, eso no nos autoriza a decir que todos los cisnes son blancos. Digo disfrazado porque este es un enunciado que legitima la posición de la excepción, pero la excepción que confirma la regla, porque todos los que no son ese cisne, que no es blanco, son blancos. Y eso es lo que su libro, El método de la investigación científica, propone. Tanto que, vean ustedes, en su capítulo final dice, bueno, finalmente como conclusión, sabemos que nunca podremos llegar a la verdad total y absoluta. Quiero decir con esto que siempre habrá un margen de equivocación. Sin embargo, por suerte, dice, estas son palabras de él, por suerte, tenemos la probabilística. Aprendimos, vean ustedes, aprendimos que apelar a la probabilística, o sea, a la estadística, nos permite una relación más amortiguada con la verdad. ¡Qué cinismo! ¡Qué brutal cinismo! No reconocer que la verdad toda es imposible y que por lo tanto la singularidad aparece justamente en la diferencia inevitable en cada evento y en cada ser. En lugar de reconocer eso, él dice, encontramos un método de disfrazar el error. Claro, hay un error, pero es tan chiquitito, probabilísticamente,
¿no? Que lo podemos despreciar. Ahora, el que se muere por ese error, ese es un problema de él. ¿Quién lo mandó a hacer el cisne negro? Bueno, eso es lo que tenía para decirles. Bueno, pues se abre el momento de las preguntas y los comentarios. Tenemos que aprovechar a este doctor de primer nivel. Bueno, para poder permitir que siga siendo el único, Alfredo, yo te voy a decir Jerusalinsky. Aquí eres el único Jerusalinsky. Y bueno, primero agradecerte que esta forma de hablar del drama humano tan simpática y lleno de risas, pues nos quita el drama de lo que es esto. Y pues gracias por eso. Bueno, a mí me parece como muy importante pensar en este lugar del sujeto donde hay algo que se escapa, que sí se escapa a ese discurso que se apropia, que es dueño, digamos, el mercado. El mercado en su relación de bodas, de marital, con ciencia, tecnología. Ok, ellos tienen eso, pero dice Aldous Huxley que aunque todo esté controlado, hay algo que se sale, ¿no? En su mundo feliz fue aquel que se escapa. Esto es lo que plantea el psicoanálisis cuando Lacan habla de ese objeto A y eso singular del sujeto. Quiero preguntarte algo con respecto a esto, porque esa singularidad del sujeto, que es exactamente su síntoma anudado en relación con un fantasma, y ese objeto A, ese vacío, que es único de cada quien. Jorge Alemán plantea que algo así como la soledad común, hablando de lo común en esa singularidad que tienen todos los seres humanos, pero en eso él plantea que es la única manera de poder lograr una liberación, una emancipación, dice él, emancipación de ese devoramiento, que es la forma de resistencia que, por supuesto, el psicoanálisis puede ser ese representante de resistencia porque acude a esa singularidad del síntoma. Yo lo que te preguntaría es qué piensas de eso como una postura revolucionaria de emancipación con respecto al discurso apropiante del mercado y del espacio cibernético. ¿Qué piensas de eso? ¿Es posible pensar una resistencia, una revolución, una posibilidad de salvarse de ese discurso globalizante, qué sé yo? Me gustaría oír tu opinión al respecto. Muchas gracias, Alfredo, nuevamente. Estoy por acá. Yo quisiera retomar la pregunta que tú le hiciste. Mi escucha es buena, pero mis oídos son pésimos. Ok. Así que sí. Levanta la voz. Ok. Yo quisiera retomar la pregunta que tú le hiciste a Alfredo por la mañana en relación con el significante puro y la no relación sexual, digamos, justo a través de internet o a través de los medios, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión del equívoco, del sinsentido, de la pura imagen, etcétera, en la relación
actual, entre comillas, claro. Sí, una más. Doctor Jerusalensky, ¿cree que de verdad puede existir una verdad sin que esté relacionada a lo sexual, o más bien que cuente como verdad, pero actualmente si lo relacionamos a lo sexual, que ya se puede vender de manera prefabricada, cuente como verdad? Que bueno, actualmente, como usted mencionó antes, ya está prefabricado y se vende de esta manera. ¿Cree que pueda contar como verdad? Sí, que se pueda categorizar como una verdad. Sí, se vende analizándolo desde la forma sexual, la verdad. Disculpame, pero no entendí tu pregunta. Por favor, repetí. Sí. Que es capaz, bueno, existe la posibilidad de que haya una verdad que no dependa de la forma sexual, que no dependa de que el hombre sea afectado por la sexualidad. Lamentablemente sí. Digo, lamentablemente hay verdades que no dependen de la sexualidad. Porque si todas dependiesen de la sexualidad, creo que sería más divertido. Comienzo por tu pregunta, que me parece muy interesante. Supongo, y vos me corregirás si no es así, que te referís a la identidad sexual. O sea que las verdades tienen que ver con, o no, tu pregunta es esa, con la posición masculino-femenina o algo así, con el género, con la sexualidad de cada uno, o con el placer, displacer y el goce. Bueno, Lacan, si no recuerdo mal, en el seminario 17, sí, es en el 17, dice en la primera página, segundo parágrafo, te digo porque me acuerdo de esas frases que me impactaron tanto y que me quitaron el sueño durante muchas noches, ¿no? Entonces, él dice, la verdad es hermana del goce. Pero no dice que es lo mismo. Cuando yo me di cuenta que no dice que es lo mismo, volví a dormir, me tranquilicé. Porque si fuese lo mismo, para ser verdadero uno tendría que estar gozando todo el tiempo. Por suerte no es así. Pero vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Lamentablemente no es así, porque si no sería más divertido. Imagínate gozando todo el tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué relación tiene la verdad con la posición sexual de cada sujeto? Justamente en el seminario 18 de un discurso que no fuese del semblante, Lacan anota, si no me equivoco, en el capítulo 18, 17, por ahí, anota que la posición femenina y la posición masculina difieren por la posición del sujeto en relación a la falta de objeto y en relación a aquello que se supone que podría llenar ese lugar vacío, que en psicoanálisis se llama falo, que no es el pene. En la época en que
en la época del imperio patriarcal, yo tengo un libro que está por ahí, aquí lo traje, aunque está en portugués, que se llama La caída del imperio patriarcal, que es la caída de la encarnación del falo en el cuerpo masculino, peor todavía en el pene masculino. Entonces, ahí Lacan dice, la posición femenina es aquella que tiene una relación indirecta con el falo. En cambio, la posición masculina es la que tiene una relación directa con el falo. Como el falo no existe, porque es el objeto ideal, absoluto y total que garantizaría el placer y el goce constante, en realidad ninguno tiene ninguna relación real con eso. Por eso él dice la relación sexual no existe. Y cuando en la intimidad le preguntaron, pero doctor Lacan, ¿usted realmente cree que la relación sexual no existe? Dice, mire, debo decirle que yo digo eso no porque a mí me guste que sea así o porque yo esté de acuerdo con eso, sino porque es lo que ocurre, ¿qué le va a hacer? Y él agregó también, era una reunión más social, agregó también, cuando yo digo la mujer no existe, no es porque yo quiera que no exista o porque yo esté de acuerdo en que no exista, sino porque lamentablemente es lo que el discurso ha producido. Es lo mismo que si yo le dijese a usted, Lula está preso. Entonces usted fuese y le dijese a su amigo, miren, Alfredo está de acuerdo con que Lula esté preso porque él dijo Lula está preso. Sí, yo dije eso porque es lo que ocurre, no porque a mí me guste que sea así. ¿Se entiende? Bien. El hombre y la mujer. ¿Cuál es la lógica de lo femenino y de lo masculino? La lógica de lo femenino y de lo masculino no está en su genitalia, no está en que tenga pene o tenga vagina, o que tenga órganos reproductivos o no. Lacan dice que se trata de la sexuación, o sea, de un acto que hace de alguien un hombre, o que hace de alguien una mujer. Pero ese hacer un hombre o una mujer, como acabamos de ver, siempre tiene fallas. No hay modo de producir un hombre verdadero total o una mujer verdadera total. Eso lo sabemos. ¿Quién no está en busca del verdadero hombre de su vida? Y no lo digan ahora porque si tienen al marido al lado se va a poner fea la cosa. ¿No es cierto? Yo acá no voy a decir ando en busca de la mujer de mi vida porque si no me mata, está ahí sentado. Entonces, digamos, una mujer, un ser, puede ser femenino durante 10 minutos y el resto ser hombre. Y un hombre puede ser femenino durante 3 horas y después ser hombre o ser mujer y volver a ser y dejar de ser. Porque va a depender de la relación que él tenga con el falo, que es ese objeto imaginario idealizado, que él supone estar en algún lugar y que él supone que va a tener acceso directo a él sin intermediario ninguno. Que ese es el problema que tiene lo femenino. La mujer o el ser es femenino cuando él mismo se supone incapaz de tener una relación directa con eso que va a llenar su lugar vacío. Ahí es femenino. Y no importa si tiene pene o no tiene pene. Es por eso que los humanos podemos ser femeninos o masculinos episódicamente, momentáneamente, transitoriamente, constantemente, un tiempito aquí y un tiempito allá. Claro que no se lo contamos a nadie,
¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque es un asunto nuestro. A veces, para contárselo al analista, demoramos 5 años. No me lo cuenten acá, ni se rían mucho porque van a... el que se ríe mucho va a quedar marcado como para él eso es verdadero, mirá, un ratito de este lado, un ratito del otro lado. Pero es así. No porque a Lacan le guste que sea así, no porque él decretó que sea así, sino porque es así. Ocurre. Bien, no sé si respondí con eso a su pregunta. ¿Dónde está la verdad en eso? Y lo que puede ser verdad en 10 minutos, a las 2 horas siguientes puede ser lo contrario, vaya uno a saber. Por eso en lo sexual nosotros no tenemos ninguna garantía. Menos mal, porque eso es lo que hace que la cosa sea divertida. Parece que hay algunos que están aprendiendo a divertirse con los aplicativos. ¿Qué le puedo decir? Que tengan suerte. Bien. Otra pregunta. El significante puro. Bueno, el problema del significante es que para él producir su efecto de significar, él precisa estar vacío de sentido previamente. Cuando él no está vacío previamente de sentido, su significado ya está dado y por lo tanto él no es significante, sino significado, ya hecho. Significante quiere decir que es algo a venir. Por eso insistía en que es un gerundio sustantivado, como significando. El significante es algo que está significando, o sea, cumpliendo la obra, el trabajo de significar. ¿Cómo lo hace? Tenemos ahí la pulsión. La pulsión lo inquieta al sujeto en dirección a algo que es, no se sabe qué. La pulsión nació vacía de objeto, diferente al instinto del que hablamos en la evolución de las especies, que tenía su objeto y se borró. Nosotros tenemos pulsión. Por lo tanto, no sabemos de qué se trata, tenemos que ir a buscarlo. Es como cuando vamos al supermercado sin tener ninguna necesidad, pero acabamos con el carrito lleno, ¿no? Y peor si estamos con hambre, ¿no? Porque por las dudas, que no sea eso que quiera comer, sea otra cosa, pongo otra cosa, otra cosa, otra cosa. Por eso se llaman góndolas, porque son un viaje. Uno se sube a esas góndolas y entra en viaje, como en Venecia. Bien. No van a decir que no les causa satisfacción. Bueno, de eso vive la industria de alimentos y de eso se concentra el capital. Porque de la venta de esos productos ustedes no reciben nada, yo tampoco. Bien. El significante puro fue un concepto que Lacan colocó en juego y lo hace en el seminario 5, justamente cuando coloca la cuestión del Edipo y la cuestión del nombre. El nombre, él coloca como ejemplo, es un significante puro porque no significa nada. El sujeto tiene que trabajar hecho un burro para darle significado a su nombre. Ahora, Alfredo y Alfredo, bueno, es un nombre bárbaro, ¿no? Si no, cualquiera podría ufanarse de ser un Alfredo. Pero cuando me puso mi mamá, Alfredo, que fue un nombre elegido por mi mamá, fue para, seguramente ya lo hizo para poder cantarme la canción Alfredo,
mi querido Alfredo, vamos a la tumba a morir los dos. Todavía me estoy analizando. Pero el problema del significante es que él no aparece puro cuando entra en una enunciación. Cuando entra en una enunciación es un significante producido en acto, entonces inmediatamente forma cadena. Y seguramente no hay ninguna garantía para nadie, ciertamente, de que forme la cadena que nos conviene. Vaya a saber qué cadena forma. Digo, la que nos conviene, podemos decirlo, es aquella, porque Lacan lo dice muy claramente de otro modo, no con estas palabras, pero de otro modo, en un discurso que no fuese del semblante. Y en el seminario 17 también. ¿Cómo se llama el 17? Aín. El reverso del psicoanálisis. Gracias. Él dice que nos coloca frente a la cuestión de que el problema para todo sujeto es cómo representarse en el otro, cómo representarse en el discurso social. Y en esto la cosa es muy complicada, la lógica es muy complicada, porque depende de lo que el discurso social acepte de mi deseo de representación. ¿Se entiende? Decía, porque el discurso se caracteriza por querer guardar, es kantiano, sobre todo hoy, como vos lo planteabas, de querer resguardar su consistencia interna, o sea, su coherencia. Se supone que la verdad es racional. ¿Me permiten una confesión? Yo nunca vi una afirmación más tonta que esa. Pensar que la verdad es racional es un absurdo total que se demuestra a cada paso que damos. Nuestras verdades de racionales no tienen ni una gota. El mundo, en cuanto a las verdades que vive, de racional, ¿qué le resta? Sin embargo, nadie saca la ciencia de que la verdad, la convicción de que la verdad es racional. ¡Qué absurdo! Ahora, bien, el significante, nosotros, empujados por la ciencia, intentamos crear una cadena que garantice el resultado final, suponiendo que si pongo los mismos significantes en juego, voy a obtener un resultado idéntico. ¡Ja! La experiencia nos demuestra todos los días que eso no es así. ¿Por qué? Porque depende de la intersección que en el discurso se produzca con esa cadena, aunque sea la misma. Yo puedo rezar la misma oración todos los días y que lo digan los padres gregorianos, que rezaban todos los días las mismas oraciones, con la misma puntuación, con la misma música, todos la misma música, sin variación ninguna. El contrapunto musical estaba prohibidísimo, era un pecado radical, y el destino de cada uno fue diferente. No pudieron garantizar con ello morir a la misma edad, ir al mismo paraíso, etc. Sin embargo, queremos un significante. Lo que Lacan denota cuando dice el significante puro, quiere decir que él no lo es, o sea, es porque es lo contrario. Por eso el psicoanálisis al revés, ¿no? Demuestra que el discurso le impone al significante no ser puro, por más pureza, por más santo que sea el que lo proponga.
Ahí está la metáfora de Lacan en el seminario 23 sobre el santón, el santo hombre que no logra un significante puro a pesar de todo su esfuerzo. James Joyce. Bueno, Alfredo, no me estoy hablando a mí mismo, aunque a veces da ganas, ¿no? El objeto A, la soledad, la fantasía de emancipación, la resistencia. O sea, la pregunta tuya apunta a cuánto somos esclavos del gran otro. Cuánto el gran otro es el Big Brother de Orwell. O, como dice Lacan, no hay mayor tiranía que la del significante. Cuando Lacan dice eso no quiere decir que seamos obligados a repetir el mismo significado. Quiere decir que estamos sí obligados a transitar por la misma lógica. Por eso él se empeña durante 40 años en desabrochar, elucidar la lógica en la que estamos presos. Y por eso chilla tanto cuanto chilla contra Kant como chilla contra Sade. Y él dice, ni el goce ni la razón. Ninguno de los dos es puro. Y por lo tanto, los dos se entrelazan y nos causan confusión. Lean Kant con Sade. El problema de la posmodernidad es que nos vende la mercadería de hacernos creer que el casamiento de Kant con Sade es posible, que el goce máximo y la razón pura son totalmente combinables. Hay uno aquí que pueda decir que eso es la razón fundamental de nuestro ser. O sea, casar Kant con Sade, casar la razón pura con el gozo máximo. Es en ese comedero que se alimentan nuestros mayores fracasos. Bueno, eso es lo que tenía para decirle. Muy bien, doctor Jerusalinsky, el Círculo de Estudios Psicoanalíticos y Grupo Metonimia, junto con la UNICACH, le dan un reconocimiento por su tan interesante conferencia y un presente típico del estado de Chiapas. Muchísimas gracias. Creo que en México se ha descubierto que no hay nada mejor que un muerto sonridente.